En el siguiente video vamos a estudiar algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. En el primer problema dice: el diseño de una urbanización considera la reserva de zonas verdes de forma cuadrada de 20 metros de lado con un camino peatonal sobre su diagonal. Si una persona desea cruzar dicha zona verde a través de su camino peatonal, ¿cuánto debe recorrer? En este caso debemos apoyarnos en una gráfica que, como el enunciado lo menciona, sería una gráfica de un cuadrado de lado 20. Entonces dibujamos nuestro cuadrado de lado 20 y dibujamos un camino peatonal a través de la diagonal. Podría ser cualquiera de las dos diagonales del cuadrado. En este caso dibujamos una de sus diagonales y le asignamos una letra con la cual la vamos a identificar. Aquí observamos que al dividir el cuadrado por su diagonal nos van a quedar dos triángulos rectángulos. Puede ser el triángulo superior que está marcado o el triángulo inferior. Cualquiera de los dos triángulos son triángulos rectángulos porque recuerden que los vértices de un cuadrado son de 90 grados. Empezamos entonces aplicando el teorema de Pitágoras para cualquiera de los dos triángulos. La hipotenusa es la distancia que debemos calcular. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, que en este caso son de 20 metros. Desarrollamos 20 al cuadrado, son 400, más 400 son 800. Para encontrar el valor de D necesitamos calcular la raíz cuadrada. Al aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, obtenemos que la raíz cuadrada de D cuadrado es la raíz de 800, que la podemos hacer por descomposición, sacando mitad, 400, mitad de 400, 200, mitad de 200, 100, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25, quinta de 25, 5 y quinta de 5, 1. Recordemos que podemos utilizar propiedades de potenciación o podemos utilizar agrupaciones de a dos factores iguales porque estamos sacando raíz cuadrada. Entonces este 2 y este 2, 2 por 2, 4, y la raíz de 4 es 2. Podemos hacer lo mismo con los siguientes números 2. 2 por 2, 4, y la raíz de 4 es 2. Este 2 no se puede agrupar porque no hay con quién hacer pareja, pero los siguientes factores son 5 y 5, que se pueden agrupar. 5 por 5, 25, y la raíz es 5. Luego multiplicamos todos los factores que acabamos de obtener. 2 por 2 por 5 es 20. De manera que la raíz cuadrada de 800 la podemos escribir de la siguiente forma: 20, que fue la raíz cuadrada que obtuvimos, multiplicado por raíz de 2, que es el número que no se pudo agrupar con otro factor igual. 20 por raíz de 2, o si desarrollamos la raíz de 800 en calculadora, o 20 por raíz de 2 en la calculadora, tendríamos una distancia aproximada de 28,28 metros, con lo cual hemos desarrollado la pregunta: ¿cuánto debe recorrer la persona que va a caminar de un extremo a otro? Es preguntar cuál es la longitud de la diagonal del cuadrado que corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Para atravesar la zona verde, la persona debe caminar 28,28 metros. En el siguiente ejemplo, el tamaño de las pantallas de televisión identifican con la medida de su diagonal. Suponga que el largo de la pantalla de un televisor de 22 pulgadas mide 18 pulgadas de largo. ¿Cuánto mide el ancho de la pantalla? De nuevo, entonces nos apoyamos en una gráfica. En este caso no es un cuadrado, sino un rectángulo.
porque las pantallas de televisor nunca son cuadradas, son rectangulares. Nos dan dos medidas. El largo de la pantalla es de 18 pulgadas y la diagonal es de 22. Entonces trazamos la diagonal, cualquiera de las dos diagonales sirve, son iguales. A esa diagonal le asignamos el valor que nos da el enunciado de 22 pulgadas y el largo de la pantalla, que es de 18. Podríamos utilizar este o este lado. Observemos que al dividir el rectángulo con la diagonal obtenemos dos triángulos rectángulos, y sabemos que son rectángulos porque los vértices de un rectángulo son de 90 grados. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, para el triángulo inferior o para el triángulo superior tendríamos los mismos datos: la longitud de la diagonal, que es 22, y uno de los catetos, que sería 18. Tenemos que calcular el otro cateto, al que le asignamos cualquier letra. En este caso le asignamos la letra Y. Y es igual a... Entonces, ¿cómo hacemos para despejar Y? Aplicando el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la diagonal, que es 22, es igual al cuadrado del cateto Y más el cuadrado del otro cateto de 18. Aquí tenemos que despejar el valor de Y, por lo tanto tenemos que mover el término 18 al cuadrado, que está sumando, lo pasamos al otro lado de la ecuación a restar. De manera que nos queda 22 al cuadrado menos 18 al cuadrado igual a Y al cuadrado. Al hacer las potenciaciones, 22 al cuadrado es 484, menos 18 al cuadrado es 324, y la resta nos da 160, que es el valor del cuadrado de Y. Para despejar el valor de Y, volvemos a hacer descomposición de la raíz de 160. La descomposición, sacamos mitad de 160, que nos da 80, la mitad de 80, que nos da 40, la mitad de 40 es 20, la mitad de 20 es 10, la mitad de 10 es 5, y quinta parte de 5 es 1. Y agrupamos de a dos factores iguales. Por ejemplo, 2 por 2 es 4 y la raíz de 4 es 2. 2 por 2 los agrupamos, la raíz de 4 es 2. Este 2 no se puede agrupar porque no hay más factores iguales, lo mismo que el 5 tampoco, porque no hay más factores iguales. De manera que al multiplicar 2 por 2 nos queda 4. 4 sale de la raíz y 2 por 5 nos queda dentro de la raíz. Nos quedaría 4 por la raíz de 10. El 10 sale de multiplicar el 2 por 5. Y tendríamos el valor del ancho de la pantalla. Si calculamos la raíz de 160 con decimales, o 4 por raíz de 10 con decimales, nos quedaría un valor aproximado de 12,65. Como estamos hablando de pulgadas, 12,65 pulgadas el ancho de la pantalla, que es la pregunta que plantea este ejercicio. El siguiente ejercicio. En la industria se utilizan las cintas transportadoras para llevar materiales o insumos necesarios para la producción. Suponga que se va a instalar una cinta transportadora de 7.5 metros de largo para desplazar cajas desde un punto sobre el suelo hasta una plataforma vertical de 2.1 metros de altura. ¿A qué distancia sobre el suelo desde la plataforma reposará la cinta transportadora? Volvemos a apoyarnos en una gráfica. Entonces hacemos un trazo recto que va a representar el suelo y en uno de sus extremos una altura que va a representar la altura de la plataforma, que nos dice que es de 2.1 metros de altura. Sobre esta plataforma va a descansar un extremo de la cinta transportadora y el otro extremo obviamente sobre el suelo, de manera que dibujamos otra línea que cierra esa figura formando un triángulo rectángulo,
y sabemos que es rectángulo porque en el enunciado dice que la plataforma es una plataforma vertical de 2.1 metros de altura. Esta línea que acabamos de dibujar va a corresponder a la cinta transportadora que nos dice el ejercicio, que es de 7.5 metros, de manera que lo que vamos a ubicar, a calcular, es el valor de la distancia entre la plataforma y el lugar donde va a descansar el otro extremo de la cinta transportadora. A ese valor lo vamos a llamar X. Tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos la hipotenusa y un cateto, y vamos a descubrir el valor del otro cateto. Aplicando el teorema de Pitágoras, decimos que la hipotenusa al cuadrado, que es 7.5 al cuadrado, es igual a la suma de un cateto al cuadrado, x al cuadrado, más el otro cateto, 2.1 al cuadrado. Aquí vamos a despejar el valor de x, por lo tanto también tenemos que mover el 2.1 al cuadrado que está sumando a la x y lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar, de manera que nos queda 7.5 al cuadrado menos 2.1 al cuadrado igual x al cuadrado. Desarrollando, 7.5 al cuadrado es 56,25 y 2.1 al cuadrado es 4.41. Haciendo la resta nos da que el valor de x cuadrado es 51.84. Al extraer raíz cuadrada en ambos lados ya utilizamos la calculadora y encontramos el valor de x. X es igual a 7.2, con lo cual encontramos la respuesta, que la cinta transportadora estará a una distancia de 7,2 metros de la plataforma sobre el piso. En el siguiente ejemplo tenemos la figura, muestra el terreno de dos lotes cuadrados contiguos y cercados con alambre, de áreas 49 metros cuadrados y 9 metros cuadrados. Con el ánimo de ampliar el área del lote, se habilitará el terreno triangular entre las esquinas A, B y C. ¿Cuánto es la longitud del nuevo cercado a construir? Entonces, en este caso, nos dan ya la gráfica de la situación. Tenemos un terreno de 49 metros cuadrados y otro de 9 metros cuadrados. Ambos son terrenos cuadrados, por lo tanto, si yo calculo el lado de cada cuadrado, voy a obtener el lado de esta porción del terreno, que es la que me interesa. Entonces, el terreno triangular que se va a construir es el conformado por los vértices A, B y C. Debemos entonces calcular los lados del triángulo ABC. Para ello, entonces tomamos el área del cuadrado grande, que es de 49 metros cuadrados. Sabemos que esa área es lado por lado. Si sacamos raíz cuadrada, obtenemos cualquiera de los lados del cuadrado. En este caso he colocado 7 metros, que es la raíz cuadrada de 49 metros cuadrados para el lado AE. Puede ser para el lado EF, FG o GA. Coloqué AE porque es el lado que nos interesa para poder obtener el lado AB del triángulo. Lo mismo vamos a hacer con el cuadrado pequeño. El cuadrado pequeño tiene área de 9 metros cuadrados. Si sacamos la raíz cuadrada, que es 3 metros, vamos a obtener cualquiera de los lados. BE, el que he puesto, pero puede ser DE o DC o CB. Con estos dos datos podemos calcular la distancia AB del triángulo, que es AE, que sabemos que mide 7 metros, menos BE, que sabemos que mide 3 metros. Entonces 7 metros menos 3 metros es 4 metros, que es la medida de este cateto del triángulo amarillo. Necesitamos saber la longitud del otro cateto, BC, que es igual a BE. Entonces ese cateto también mide 3 metros. Y ahora tenemos que este cateto mide 4 y que este cateto mide 3 metros, y por teorema de Pitágoras podemos descubrir el valor de
el cateto CA o AC, elevando al cuadrado 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Cada cateto al cuadrado y sumando nos da el valor del cuadrado de la hipotenusa, que es correspondiente a AC. Si desarrollamos, nos queda que el cuadrado de AC es igual a 16 al cuadrado más a 16 más 9. 16 más 9 es 25 y si sacamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada de AC cuadrado es AC y la raíz cuadrada de 25 es 5. Con lo cual obtenemos que la longitud de la cerca es de 5 metros.